Buenas tardes, nuevamente aquí en Diálogos por la Región. Esta vez tenemos el privilegio de tener como invitados a un país, mejor dicho, una isla que se encuentra entre el Caribe y el Océano Atlántico. Es la isla de Puerto Rico, que tiene una población aproximada de 3.700.000 habitantes. Y esta tarde nos acompaña miembros del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Este observatorio se fundó en agosto del 2020. Tiene dentro de sus áreas de acción, realiza diversos proyectos abiertos sobre los efectos de la pandemia COVID-19 en la educación primaria y secundaria en Puerto Rico, evalúa proyectos legislativos y regulatorios que surgen de los poderes del Estado en la isla, y además de ayudar a la formación ciudadana que surge también en la isla. Nos va a acompañar esta tarde el doctor Hernán Vera Rodríguez. Él es catedrático de Administración Pública y director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y también nos va a acompañar el doctor José Frontera Aguenjo, que él es también parte del observatorio y tiene un currículum muy vasto, por lo cual será muy interesante esta entrevista del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Región. Bueno, amigos, buenas tardes para toda Latinoamérica. Estamos en otra edición de Diálogos por la Región y como les comenté al inicio del programa, estamos con los representantes del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Estamos con el director, que es el doctor Hernán Vera, y el colaborador del observatorio, el doctor José Frontera Aguenjo. Buenas tardes desde Lima. En principio quiero agradecerles por haber tenido el tiempo de participar en este programa que va a toda Latinoamérica a través de Democracia, que es la plataforma que impulsa este espacio. Y lo primero que quiero preguntarles es acerca del observatorio, que nos comenten un poco cómo funciona este observatorio y cuál es la función primordial de este observatorio. Buenas tardes, señor Lorenz, y buenas tardes a los que nos escuchan y nos ven a través de las redes sociales. Mire, el Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico surge como una respuesta a la alta politización de nuestra sociedad y, digamos, a la pérdida de credibilidad de muchos organismos gubernamentales. Así que el observatorio tiene varias funciones. La primera de ellas sería la de estudiar los fenómenos sociales o lo que le pudiéramos denominar los problemas sociales que surgen en Puerto Rico. Hemos estudiado, nosotros tenemos una larga tradición de estudios científicos que vienen originalmente del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de nuestra universidad, del cual yo fui su decano por 15 años. Así que hemos hecho distintos retratos, ¿verdad?, de los problemas sociales del país o de los fenómenos sociales, así que los cuales quedan plasmados en libros que publica la universidad y que se divulgan en los medios de comunicación masivos del país. Así que tenemos trabajos sobre los retirados y los sistemas de jubilación de Puerto Rico, la pobreza en Puerto Rico, la situación de los adultos mayores, la migración, los sistemas de función pública y muchas áreas. Así que recogemos en el observatorio ese primer vector, que es el vector de investigación y tratar de echar luz de las situaciones sociales del país. Tenemos otra vertiente de nuestro trabajo, que es una vertiente, yo le diría, más de reacción, donde observamos los proyectos de ley y los proyectos regulatorios que surgen tanto del Poder Ejecutivo de nuestro gobierno como del Poder Legislativo, y le ofrecemos a la sociedad nuestra visión, ¿verdad?, de cómo nosotros vemos desde un conjunto de expertos, desde la academia,
pues cuál es nuestra visión de esos proyectos de ley y de esos proyectos regulatorios, en aras, claro, de insertarnos en ese proceso y tratar de hacer unos proyectos de ley más adecuados y basados en la evidencia y basados en las mejores prácticas a nivel, digamos, de Iberoamérica. Por último, pero no menos importante, somos un organismo de educación ciudadana en temas como la gobernanza, las políticas públicas y los problemas sociales. Así que hemos desarrollado una serie de foros, conferencias, capacitaciones. Hemos dado en 2 ocasiones unos cursos seminarios en sociedad, gobernanza y políticas públicas, en los cuales se pueden matricular distintos estudiantes, no importa la facultad de la universidad en la cual estén. También desde esa óptica, pues nosotros, sobre todo en el segundo vector, se me olvidaba decir, el observatorio comisiona, a veces desarrolla los estudios, pero a veces los comisiona. Y desarrollamos un estudio de 11 colaboradores del observatorio con peritaje, digamos, en áreas como la economía, el derecho, la administración pública, la arquitectura, las ciencias ambientales, las ciencias decisionales, la teología, la filosofía, y hicimos un libro que se llama De los desafíos a la esperanza, propuestas de la Pontificia Universidad Católica para una nueva gobernanza en Puerto Rico, que fue, digamos, una serie de recomendaciones que le hicimos al nuevo gobierno del país. Interesante porque nosotros no sabíamos quién iba a ganar esas elecciones. De hecho, terminamos teniendo un gobierno compartido y tenemos un libro de 200 páginas de 7 capítulos donde se recogen las recomendaciones de la universidad, que a la vez se cimentan en estudios e investigaciones que se han realizado por el mundo y en las mejores prácticas de nuestra región. Doctor Frontera, ¿podría hablarnos un poco acerca de Puerto Rico en sí, su situación política, cómo está constituido el gobierno en sí de Puerto Rico y la dependencia que tiene con Estados Unidos? Claro, señor Lorenzi, de nuevo me uno al saludo del doctor Vera y agradeciendo la invitación que nos hacen. Explicar el tema de lo que es Puerto Rico es un asunto tanto complejo incluso internamente, ¿verdad? Depende a qué puertorriqueño uno le pregunte, va a ser la razón que le dé de este tema. Pero si uno lo fuera a mirar desde la óptica puramente jurídico-política, ¿verdad? Que es mi campo, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso en el lenguaje constitucional norteamericano? Bueno, pues que somos una posesión colonial de los Estados Unidos, sujeta a los poderes únicos del Congreso de los Estados Unidos en cuanto a la forma en que se gobierna y administra ese territorio, y donde es el propio Congreso, por disposición de ley, quien establece las condiciones de participación de Puerto Rico en el sistema público de los Estados Unidos. Eso quedó plasmado en una legislación de 1950 y 1952, que es la ley habilitadora de la Constitución de Puerto Rico del 52, y luego la ley mediante la cual se valida el efecto de la formación de esa Constitución, a través de la cual se establece lo que conocemos como el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que es una estructura híbrida entre un territorio independiente, puramente independiente, y un territorio estatal de los Estados Unidos, donde se establecen unas categorías de autonomía para Puerto Rico en su propio gobierno y otras que siguen siendo dependientes de la estructura política americana. Por ejemplo, Puerto Rico, en función de esa constitución, tiene autonomía fiscal en cuanto al ingreso y gasto de los recaudos públicos. Tiene autonomía política en los mismos aspectos en que tiene autonomía política un estado dentro del sistema federado de los Estados Unidos. Y de esa manera se constituye para Puerto Rico un gobierno republicano en su forma de gobierno, que tiene un gobernador como figura principal del Ejecutivo, una Cámara Legislativa de 2 casas, el Senado y la Cámara de Representantes, y un Poder Judicial propio
para los asuntos de la jurisdicción estatal. Ahora, sujeto en ese sentido a la aplicación de las leyes de los Estados Unidos en cuanto el propio Congreso disponga que son aplicables a Puerto Rico y en cuanto la propia Constitución exija que sus términos de garantías políticas sean reconocidos dentro de todo el territorio de los Estados Unidos. Siendo así, la autoridad final sigue recayendo en el Congreso y por lo tanto mediante ley en el presidente, en el Ejecutivo de los Estados Unidos, en el cual nosotros no participamos porque aún siendo ciudadanos americanos, al ser un territorio no incorporado, no tenemos representantes al Congreso Federal que tengan voto en las cámaras legislativas federales, ni votamos por el presidente de los Estados Unidos mientras residamos en el territorio de Puerto Rico. ¿Verdad? Así que desde la perspectiva jurídico-político, esa es la situación formal. En cuanto al tema de la dependencia, bueno, pues resulta que Puerto Rico participa de la unidad monetaria que son los Estados Unidos, la moneda es el dólar, por lo tanto, aunque la política fiscal es local, la política monetaria es la política de los Estados Unidos, que los puertorriqueños no pagamos la tributación federal que corresponde a los estados, sin embargo, sí aportamos a los programas federales de asistencia pública y del llamado estado del bienestar, aunque aportamos en igualdad de condiciones que los territorios estatales, las asignaciones que recibimos pues no son en paridad con los estados porque no pagamos tributación federal. Así que es el Congreso el que determina el nivel de participación y que participamos de la común defensa de los Estados Unidos. Los puertorriqueños en Estados Unidos no hay servicio obligatorio, como se sabe, si hay inscripción obligatoria, pero no servicio obligatorio. Pero Puerto Rico es una de las jurisdicciones que más aporta en cuanto a número de ciudadanos participando en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y que el sistema de asistencia pública es completamente dependiente de los programas federales de asistencia del gobierno de los Estados Unidos. Eso, ¿verdad? Pues tiene sus efectos en las figuras de desempleo, tiene sus efectos en las figuras de desarrollo económico y tiene sus efectos también en la posición de cómo uno mira el desarrollo económico de la isla en relación a otros países del continente, y ahí siempre hay que verlo en un doble contexto, ¿verdad? Puerto Rico es un territorio que en su naturaleza y en su funcionalidad pertenece a América Latina y que en su realidad política, jurídica y en cuanto a su sistema socioeconómico, pues pertenece a los Estados Unidos sin ser formalmente un Estado de la Unión. ¿Podríamos decir que es la única situación que se da en un país en América de este tipo? Sí, sí lo es, aunque habría que hacer la salvedad de que en el Caribe tenemos algunas de las islas que son países en sí mismos que pertenecen al Commonwealth inglés, ¿verdad? Las Islas Vírgenes Británicas, y tenemos otras que constituyen regiones autonómicas dentro de países que son miembros de la Unión Europea, como por ejemplo las Islas Holandesas, ¿verdad? Que aunque están totalmente despegadas, ¿verdad? Geográficamente de su país de origen, siguen siendo una región autonómica, pero con plena participación y representación en el gobierno holandés, ¿verdad? Distinto al caso de Puerto Rico, que no participa representativamente. La figura más cercana es un comisionado residente que tenemos en el Congreso de los Estados Unidos, en la Cámara Baja, que participa con voz de las comisiones congresionales, pero no tiene voto en el pleno del Congreso. Si fuéramos un estado de los Estados Unidos, pues tendríamos 2 senadores como cualquiera otra de los estados, y por población tendríamos 6 representantes a la Cámara. Sería uno de los estados con mayor representación, aún siendo muy pequeño en relación al espacio geográfico, por la densidad poblacional que tenemos, frente a más o menos el 25% de los estados de la Unión. Gracias, doctor Frontera. La siguiente pregunta es, teniendo tantos insumos, ustedes insumos como observatorio, ¿cómo está Puerto Rico actualmente? Acá en América Latina, muchos países hemos sido afectados por el tema de la pandemia, pero sé que ustedes han venido con otros desastres naturales antes de la pandemia. ¿Cómo se encuentra? ¿Cuál es la situación actual de Puerto Rico en temas de crisis política? Para empezar, de ahí esto
como acá, por ejemplo, va jalando temas de problemas de empleo, crisis sociales también, que son muy comunes ahora en la región, ¿no? ¿Cómo ven ustedes desde el observatorio a su propio país con estos problemas que se dan ahorita en casi toda América Latina? Doctor Hernán o doctor Frontera. Sí, me gustaría que pudiéramos compartir esta respuesta, pero mire, señor Lorenzi, Puerto Rico en el 2017 sufrimos el embate de dos huracanes, el huracán Irma y el huracán María, que causaron unos destrozos increíbles. Es la primera vez que enfrentábamos un huracán categoría 5. Así que eso devastó el sistema eléctrico del país, devastó muchos negocios que todavía no se recuperan de esa situación. Luego de eso, entonces las ayudas económicas que el gobierno de Estados Unidos le asigna al gobierno de Puerto Rico para la reconstrucción, tenemos que decirlo, fueron en cierta medida restringidas o arrestadas por la administración Trump. Así que se aprueban cerca de 80 millones de dólares, unas primeras ayudas de cerca de 80 millones de dólares, y esas se retienen en algún momento. Luego el sur de Puerto Rico sufre en el 2020, en enero del 2020, unos eventos sísmicos de gran magnitud que también pues provocan unos grandes males sociales, incluyendo la destrucción de propiedades, no muchas pérdidas de vida, pero sí muchas situaciones sociales. A eso también se le debe sumar que Puerto Rico vive una profunda crisis económica, que algunos le llaman una depresión económica, desde el año 2006, porque Puerto Rico tenía un sistema económico, si quiere un modelo de desarrollo económico basado en la concesión de exenciones contributivas a compañías norteamericanas, sobre todo compañías farmacéuticas. ¿Qué pasa? Que a partir del 2006, y por razones internas de la legislación tributaria de Estados Unidos y también por la globalización de la economía, Puerto Rico pierde esa ventaja competitiva que tenía entre otros países y entonces nuestra economía comienza a decaer. En esos procesos se dan entonces unas grandes oleadas migratorias de puertorriqueños hacia los Estados Unidos, sobre todo en el área de la Florida central y el sur de la Florida. Y en cierta medida Puerto Rico se descapitaliza de muchos profesionales y de muchas personas que pudieran aportar. Hasta la base tributaria se ve un poco afectada. A partir de ese momento también, pues se recrudece, al recrudecerse la crisis económica, también Puerto Rico, el crédito de Puerto Rico cae en riesgo. Entonces, Puerto Rico tiene una gran deuda acumulada de cerca de unos 72,000 millones de dólares y el Congreso de los Estados Unidos impone una junta de supervisión fiscal para, dicen ellos, sanear las finanzas del país y volver entonces el país a los mercados internacionales de valores. Y esa es la situación. Frontera, me gustaría que abundaras Sí, algo. de verdad, yo creo que hay una combinación, como decía el señor Lorenzi, de una crisis continuada, ¿verdad? Como nosotros le llamamos acá, que ha tenido impactos en distintos sectores. Y la más notable de ellas es el impacto en el sector demográfico, ¿verdad? Como decía el doctor Vera, Puerto Rico históricamente en el siglo XX tuvo dos periodos de migraciones masivas a los Estados Unidos. Y lo mismo ocurrió en el transcurso de los dos huracanes y de los terremotos. Se fueron aproximadamente unas 800,000 personas, de las cuales regresaron aproximadamente unas 300,000 en un periodo de 2 años. Una pérdida neta de 500,000 de personas en Puerto Rico. Básicamente en la base poblacional de ingreso a la fuerza laboral, ¿verdad? Y en sectores particularmente que dependen de la manufactura y el servicio, pues que se vieron afectados grandemente por los huracanes y ahora sobre todo por la pandemia, que el sector de servicio y el sector de turismo sabemos que en todos los países son de los sectores más afectados. ¿Qué pasa? El proyecto de reconstrucción que se ha iniciado en los Estados Unidos a raíz de la pandemia
Obviamente hay unas ayudas federales que corresponden a las crisis ambientales, climáticas y de los terremotos, que como dice el doctor Vera, fueron frenadas por el presidente Trump y que ahora con la presidencia de Biden se han agilizado muchísimo en fondos de reconstrucción y que al mismo tiempo se suman al proyecto que está desarrollando ahora el presidente Biden de una alta inversión en infraestructura, de una alta inversión en los negocios y en las personas que están en paro a raíz de la pandemia, y que entonces eso tiene un doble efecto. Bueno, el primer efecto es el de reactivación, por supuesto, de la economía y sobre todo en la medida en que se puedan reabrir los sectores participativos laborales, según la pandemia va entrando en retirada, pero a la vez ha provocado un efecto inflacionario que era predecible, pero ha sido inesperado. Por ejemplo, el gobierno federal y el gobierno estatal han duplicado el salario por hora que se paga en la industria de la construcción. Pues entonces todos los que estamos en el sector privado, que teníamos proyectos de construcción encaminados, pues ahora nos vemos encarecidos porque la mano de obra no quiere regresar al sector privado, quiere estar en el sector público trabajando. La disponibilidad de dinero en ayudas a las personas desempleadas, que en ocasiones superan la media del salario de estar empleados, pues entonces provoca que la gente no tenga prisa por regresar al mercado laboral, porque está recibiendo más dinero que lo que recibiría de ordinario en el mercado laboral. Y eso en el consumo de bienes que de otra manera no se estarían adquiriendo y no en el pago de deudas, de levantar el crédito personal y de otros asuntos, lo que como sabemos, ¿verdad? Lo que sabemos de economía, que empieza a producir efectos inflacionarios, ¿verdad? Así que por un lado hay mucho dinero circulando, pero por el otro lado, el efecto inflacionario que eso produce y la no vuelta todavía al mercado laboral, pues es donde estamos, ¿verdad? En la parte inmediata de las consecuencias de lo que estamos viendo. A eso, ¿verdad? Pues habría que traer el efecto de lo que mencionaba doctor Vera, de que el resultado de la última elección en Puerto Rico produjo un gobierno compartido. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que el gobernador es de un partido político, que es el Partido Pro Estadidad, pro anexión a los Estados Unidos. Sin embargo, la mayoría legislativa en el Senado y en la Cámara de Representantes está en otro partido, que es el partido que ha avanzado la idea de mantener el status quo del Estado Libre Asociado, pero que en el Senado tiene una mayoría muy mínima porque hay 5 grupos políticos que alcanzaron representación cuando lo típico en Puerto Rico era un bipartidismo con alguna influencia del sector pro independencia del país. Así que ha habido una reacción pública a la emergencia de nuevos grupos políticos, algunos de los cuales no les interesa meterse en la discusión de la relación política con los Estados Unidos, sino en la atención de unos problemas muy particulares de la realidad, y que esos partidos emergentes y grupos emergentes que tuvieron mucha influencia en la salida del gobernador anterior a mitad de su mandato en el 19, pues ha provocado un nuevo balance político, al menos en la rama legislativa de la isla, al mismo tiempo que estamos lidiando, ¿verdad?, con esa descriptiva de la situación social que tenemos en este momento. Gracias. Al hablar un poco acerca del equilibrio de poderes en nuestros países, muchas veces al Ejecutivo tener la representación de repente de un determinado partido político y el Legislativo tener otra representación, existen crisis. Ha pasado acá, ahora el día domingo en Chile han habido elecciones y el día sábado por el tema de su nueva constitución. Aquí en Perú también tenemos ese problema. Hemos pasado 5 años perdidos casi en este último quinquenio. ¿Cómo, en Puerto Rico, cómo llevan esta situación los políticos? ¿Existe el diálogo? ¿Existe poner primero al país antes que los apetitos políticos, por llamarlo de alguna manera, que se dan? ¿O cómo la clase política puertorriqueña maneja esta situación, ¿no? Tomando en cuenta lo último que usted me dijo acerca de que el gobierno ejecutivo no tiene la mayoría en las cámaras, ¿no? En el poder legislativo. Hay 2 elementos. Siendo un sistema republicano de gobierno, pues por supuesto los jefes de agencia, las cabezas de ministerio, de cartera, el gobernador las tiene que presentar al Senado para que se las confirmen.
Entonces, el nuevo gobierno empezó en enero y ha habido una lentitud extraordinaria en la confirmación de los nombramientos. Por disposición de nuestro ordenamiento, si al 30 de junio la legislatura no ha confirmado a alguno de esos cabezas de cartera, cesan en su función y el gobernador tiene que hacer un nuevo nombramiento, ¿verdad? Si no los han confirmado de esa fecha. Así que ha habido mucha lentitud en ese camino. Otro tema es que mientras que en la mayoría de los países latinoamericanos la discusión de izquierdas y derechas es una discusión más en torno al tema económico, de liberalismo, conservadurismo económico, o es más en torno a política social, en Puerto Rico la discusión de derechas e izquierdas es una discusión de pro o no hacia los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces no es tanto en agenda económica social, sino es más en cómo se adelanta o se desadelanta un proyecto político en relación al camino hacia los Estados Unidos. Entonces, ahí pues es donde surgen los tranques, surgen en los acentos, y a veces los acentos son lo suficientes para detener los proyectos de ley, ¿no? Entonces, esto nos toca a la misma vez que estamos transicionando un nuevo Código Civil. Por primera vez en 100 años hemos reformado el Código Civil. El nuevo Código Civil entró en vigor el año pasado. Fuimos a unas elecciones con un nuevo código electoral hecho a la usanza como un traje a la medida de la mayoría política anterior, que le sirvió solo para obtener la gobernación, pero no le sirvió para lograr mayoría en las cámaras. Entonces ahí, ¿verdad? En ese juego de cuánto invierto en deshacer lo que hizo el otro para podernos ajustar a esa nueva realidad. Así que sí, hay más que crisis, lo que hay es lentitud, ¿verdad? Y obviamente lo que ha pasado con el tema de la pandemia, por ejemplo, es que al declarar estado de emergencia, el estado de emergencia lo maneja el gobernador por orden ejecutiva. Entonces no necesita de la legislatura para las medidas de control social, las medidas de control salubrista, el control de la vacunación, el control de la actividad económica, laboral, porque ya al declarar estado de emergencia, pues tiene más libertad de acción por medio de decreto ejecutivo. Ahora, en lo que sí requiere reforma legislativa, el tema tributario, el tema procesal en los tribunales, nombramientos de jueces. Ahora mismo, por ejemplo, hay una vacante en el Tribunal Supremo que no se ha podido nombrar porque no hay acuerdo entre el gobernador que nombra y la legislatura que tiene que confirmar. El Contralor General de Puerto Rico no se ha podido nombrar, pasa lo mismo, lo tiene que nombrar el gobernador y en ese caso las dos cámaras tienen que proceder a confirmarlo. Así que hay una serie de nombramientos y de agenda que pareciera ser urgente, que el sector legislativo la lleva con una lentitud pasmosa, ¿verdad? Para algunos de nosotros, y que el gobernador ha demostrado que no tiene ninguna prisa en negociar y buscar alternativas, y sino la presión del tiempo, ¿verdad? A quién se le echa el tiempo encima, de tal manera que se vea obligado a reaccionar y actuar, porque entonces el pueblo va a responder a quién se le vencen los plazos, ¿no? De poder adelantar agenda. Si me permites abundar un poco en eso, yo creo que Latinoamérica nos lleva muchos años de ventaja en este proceso porque lo ha vivido muchas veces. Yo creo que los políticos puertorriqueños tienen que desarrollar habilidades en ciertos lenguajes, como es la formación de alianzas, como es la búsqueda de compromisos, como es el establecimiento de consensos, porque yo creo que en algún momento el sistema político se puede paralizar y tienen que surgir esas figuras de un lado y de otro, e incluso de los partidos emergentes, que surjan como figuras de consenso y que permitan lograr esas alianzas necesarias para lograr esos proyectos importantes en el Lorenzi, país. para que nos entiendan los amigos de Latinoamérica, en Puerto Rico no hay sistema de doble vuelta. Entonces no importa con cuántos votos tú saques, el que más votos saque resulta electo, ¿verdad? Entonces de momento tenemos un gobernador, ya llevamos dos vueltas electorales donde el gobernador tiene menos del 35% del apoyo electoral, pero al ser el que más votos saca, automáticamente es el gobernador. Entonces lo mismo pasa en la legislatura. Entonces, al no haber un sistema de doble vuelta que fuerce a obtener una mayoría real del electorado, pues el tema de las alianzas no es un tema forzado, ¿verdad? En el país. Y lo que hemos visto es que en estas últimas elecciones hay 3 bloques
está el bloque del partido que tiene la gobernación, que es el bloque del partido pro estadidad, está el bloque del otro partido del bipartidismo, que es el partido que defiende el status quo, y un tercer bloque compuesto de los otros partidos políticos, y cada uno más o menos tiene un mismo porcentaje, pero no hay una cabeza común de lista que los aglutine. Entonces, en ese sentido, el que más logre sacar dentro de su propia fuerza se asegura que gana la gobernación, y por eso donde vemos mayor distribución política es en las cámaras legislativas y no en términos de la gobernación en sí misma. El tema de la pandemia, tema que es importante tocar porque me parece que, bueno, todos los países se han visto afectados. ¿Cómo empezaron ustedes el tema, abordar la pandemia en el año pasado? Aquí en Latinoamérica llegó en febrero más o menos. ¿Cómo ha sido, o si pueden hacer una especie de crónica de cómo afrontó Puerto Rico la pandemia? Acá vivimos extensas cuarentenas que generó mayor informalidad. El dato de la informalidad también sería interesante que lo puedan tocar en esta pregunta, porque hemos pasado en muchos países de Latinoamérica a desbordes sociales por la falta de empleo y también por la falta de prestación de un servicio de salud de calidad. ¿Cómo es la situación real ahí en Puerto Rico sobre el tema de la salud, un tema tan sensible y que en muchos países, pues a través de esta pandemia se ha desnudado todas las deficiencias que pueden tener los sistemas de salud en Latinoamérica? Yo puedo comenzar y espero que el compañero, ¿verdad?, complete, ponga los ribetes de esta discusión. Mira, en Puerto Rico se han tomado múltiples medidas para frenar el avance de la pandemia. La mayor parte de ellas se han cristalizado como órdenes ejecutivas establecidas por el gobernador y anteriormente a la gobernadora de Puerto Rico. Estas medidas han incluido, como igual que en América Latina, en un primer momento, en el origen de la pandemia, un cierre, un encierro, una cuarentena casi total, con excepción de aquellas personas que denominábamos como trabajadores esenciales. Y se permitía un par de horas al día para hacer compras y para recargar combustible. Y estaba marcada por unos toques de queda en los cuales nadie podía salir después de las 8 o las 9 de la noche. Se dio el uso obligatorio de las mascarillas, de los tapabocas, incluso se llegaron a imponer multas por no llevarlo a cabo. Pero luego, más avanzada, una vez empiezan a bajar los picos de contagio, pues estas medidas se han ido flexibilizando porque hubo un gran clamor del sector económico, de los negocios, que estaban llevándose a la bancarrota por estos cierres. Y por esa razón, entonces se vuelve a abrir un poco, ¿verdad? Se disminuyen un poco los controles. Así que se da esa profunda tensión entre, por un lado, el sector científico. Hay un comité científico asesor del gobernador y la gobernadora que tienden a promover unas medidas más restrictivas con respecto a la movilidad de los ciudadanos en los distintos lugares públicos. Y por otro lado, entonces hay un comité asesor en términos económicos y en términos financieros que promueve entonces esa apertura. Así que el gobernador o la gobernadora anterior quedan en el medio de esas dos aguas. Para que tenga una idea, la orden ejecutiva que estuvo vigente hasta el 9 de mayo, que se considera una de las más flexibles, mantenía un toque de queda desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana del otro día, y una capacidad o aforo en los negocios, restaurantes, etcétera, de una capacidad de un 30%. Se requiere el distanciamiento físico y se prohíbe las actividades multitudinarias, así como la venta de bebidas alcohólicas en ciertos momentos. Esto ha estado acompañado por un aumento en la realización de pruebas de detección, tanto de antígenos como moleculares, proceso al cual se han unido muchas universidades. Por la cercanía con los Estados Unidos, pues se ha logrado un amplio movimiento de vacunación, así que cerca de una tercera parte de la población del país pues está totalmente vacunada, ya con las dos vacunas en casos que eso
¿verdad? Hay vacunas que son de 2 dosis y otras que son de 1. Así que las clases en las universidades, escuelas y colegios pasaron a la modalidad remota, la modalidad de no presencial. Incluso en el sector público se intentó hace cerca de un mes volver a la presencialidad, pero hubo un aumento en casos, posiblemente no tenía nada que ver con la vuelta a la presencialidad de los chicos, y entonces se revierte esa vuelta a la presencialidad y se sigue la educación remota. Así que se ha permitido, sin embargo, que las personas puedan volver a trabajar manteniendo el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la vacunación, etcétera. Así que me gusta. Sí, no, el tema principal, como mencionaba, las órdenes ejecutivas más o menos han tenido una duración de mes y medio cada una. Y entonces, pues cada 6 semanas tenemos una orden nueva que nos va dictando la pauta. Esta última entró en vigor el 10 de mayo y estará en vigor hasta finales del mes de junio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Nos van determinando hasta dónde podemos llegar. Ahora, la realidad que vamos viendo es que hay algunas de las medidas que uno cuestiona, por supuesto, qué relación tiene esto con el contagio, no el contagio, permitir o no permitir, pero ha habido un balance entre la necesidad de la reactivación económica con las medidas de cautela. Claro, una de las dificultades principales es que si tú pretendes que la gente regrese a los lugares de trabajo, pero las escuelas no abren ni abren los centros de cuidado de niños, que tú haces con todos los padres que son miembros de la fuerza laboral, que no tienen posibilidad de quien les cuide a los hijos o los atiende a la escuela, porque la escuela sigue remoto. Esto ha sacado a relucir otros problemas, como el problema de la disponibilidad de capacidad digital en la internet, en la cubierta de las redes de telefonía móvil, de la estabilidad del sistema eléctrico que venimos cargando desde el huracán María. Y entonces, pues, medidas que hemos tenido que tomar, sobre todo las universidades y las escuelas, para facilitar que las personas sigan matriculadas y puedan seguir participando de la actividad escolar y universitaria de forma remota. Tenemos una situación, Puerto Rico depende, el 85% del consumo de la economía puertorriqueña es importado. Entonces, en la medida en que en otros países hay cierres masivos y se reduce la producción o se afecta la distribución por aire o por mar, pues entonces nosotros sufrimos las consecuencias porque los abastos se reducen, ¿verdad? Así que el cierre de fábricas en otros países, el cierre de las líneas de distribución agrícola, por ejemplo, sabes que en Estados Unidos en un momento dado hubo que cerrar las empacadoras de carne, hubo que cerrar las empacadoras de material alimentario. Entonces, ¿qué tú haces cuando la línea de distribución se cierra para lo que representa tu fuente principal de consumo, ¿no? Así que hubo unos momentos de tensión donde parecía que iba a haber escasez. Al final se fueron atendiendo, pero ha implicado una diversificación de los mercados en los que Puerto Rico compra y desde los cuales se trae y se distribuye a la isla. Y el otro elemento entonces del impacto sobre la fuerza laboral, que se ve obligada a dejar de trabajar, y la asistencia del gobierno de los Estados Unidos tanto a los patronos que han mantenido la nómina a pesar de las circunstancias, con préstamos que luego son susceptibles de ser perdonados por el gobierno si uno mantiene la plantilla laboral por un periodo de tiempo post pandemia, o con la posibilidad entonces de que el gobierno envíe subsidios especiales particulares a las personas que están fuera del mercado laboral. Así que ha sido una combinación de cómo asegurarse que se mantienen las restricciones suficientes necesarias para evitar los picos, y por el otro lado la actividad económica. ¿Qué ha permitido eso? Bueno, en ningún momento pasamos del 80% de capacidad hospitalaria. ¿Verdad? Hubo un momento de crisis al principio porque no había ventiladores suficientes, no había espacio suficiente en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, el tema de la atención a los pacientes, pero nunca llegamos a pasar de acercarnos al 90% de capacidad hospitalaria y de capacidad de la UCI,
que era la gran preocupación del sector médico-científico. Que los picos han sido más reducidos en su duración de lo que ha sido la experiencia de otros lugares, porque la capacidad de respuesta a imponer medidas más severas de forma inmediata ha sido manejado por el estado de emergencia que le da autoridad completa al gobernador para poderlo atender. Ahora, la preocupación que tenemos es que, siguiendo lo que el presidente Biden ha planteado en los Estados Unidos, se quiere mover a una reapertura más acelerada cuando solamente vamos, como decía doctor Vera, por cerca del 33-35% de vacunación. Entonces, eso a alguna gente le da la impresión de que si ya eso es suficiente para poder reabrir, pues entonces no tengo que vacunarme. Quiere decir que ya el riesgo es menor, ¿no? Entonces ahora la prisa es convencer a la gente de que esto está ocurriendo por otras razones, no es porque sea seguro, es porque es necesario para que podamos obtener algo de normalidad y que hay que seguir avanzando con los esfuerzos de vacunación, que ya aquí se está vacunando a partir de los 12 años. Estados Unidos ya autorizó el uso de la vacuna de Pfizer desde los 12 años. Así que el gobierno empezó controlando las vacunas solamente para el sector más susceptible por edad de 70 años hacia arriba, luego bajaron a 65 y a 60, luego bajaron de golpe a 50, de 50 bajaron de golpe a 30 y de 30 bajaron a 16 y ya vamos por los 12 años. Así que eso ha permitido, ¿verdad?, que se siga avanzando. Sí seguimos pensando que el número ideal es el 70% de la vacunación para que se pueda recuperar. ¿Cómo asumimos esto? Pues creemos que debemos estar cerca del 50% para octubre y que debemos estar llegando a ese 70% al ritmo que vamos para que podamos regresar ya a una nueva normalidad a partir de enero. ¿Cómo, un poco tomando su respuesta, cómo ustedes ven al ciudadano puertorriqueño en el día a día? Ya que me comenta que todavía no se han abierto totalmente, no se ha abierto totalmente la economía, pero es una necesidad abrirla. Ustedes tienen un sector muy sensible como el turismo, que en Perú también lo tenemos. ¿Cómo la está pasando el puertorriqueño al día a día, ¿no? En el bolsillo. Aquí, mucha de nuestra población vive al día a día por el grado de informalidad que tenemos. ¿Cómo ustedes desde el observatorio se han dado cuenta de esto, ¿no? Del puertorriqueño el día a día que tiene que comer, que tiene que pagar su luz, su agua, la vivienda? ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Aquí hay varios asuntos que han servido para paliar la crisis. Ciertamente Puerto Rico tiene una gran población pobre, según los estándares de los Estados Unidos. Cerca del 39-40% de nuestra población se denomina como una población pobre. Pero, dicho eso, a raíz de unos programas de ayuda alimentaria que tienen los Estados Unidos, pues gran parte de las necesidades de la población son cubiertas por unas transferencias del gobierno federal de los Estados Unidos directamente a los ciudadanos. Así que, por ejemplo, en el renglón alimentación, pues existen estos subsidios, estas ayudas que un poco sirven como amortiguador de estas crisis en la situación de los ciudadanos. Por otro lado, también el gobierno federal de los Estados Unidos ha aprobado una serie de ayudas económicas directas, unas transferencias de dinero a los ciudadanos. Y se ha extendido también, se han extendido los pagos o las compensaciones a los desempleados por el seguro por desempleo. Estas compensaciones tienden a ser más altas en tiempos de pandemia por un programa especial que antes de la pandemia. Y entonces incluso eso ha dislocado un poco la economía, porque dicen algunos observadores que eso no crea un incentivo a que las personas vuelvan al trabajo. Así que se ha creado como una especie de escasez artificial de mano de obra, porque muchas personas que sí están desempleados por la pandemia reciben unos pagos, unas transferencias del gobierno un tanto mayores que sus salarios básicos, que eso permite o crea en un sector de estas personas, ¿verdad? El que no tengan una prisa por volver a recuperar sus empleos. Sí,
La crisis principal es más una crisis de encuentro social. O sea, la falta de espacios de encuentro, la falta de espacios de compartir, particularmente para los niños y los jóvenes, ¿verdad? Los espacios de socialización no existen. Las normas y las restricciones los impiden, no tienen el espacio típico natural de la escuela, no tienen el espacio típico natural de los deportes, no tienen el espacio típico natural de eventos masivos, ¿verdad? Y de entretenimiento no están ahí. O sea, que hay una crisis que se va generalizando por la desesperación del encierro, ¿no? Aun cuando las medidas se han ido abriendo. Por otro lado, hay un elemento de sectores que están abiertos, pero que no están recibiendo a su clientela tradicional. Y eso ha pasado con el turismo. ¿Qué ha pasado? Los boletos aéreos a Puerto Rico desde los Estados Unidos se han abaratado de una forma estrepitosa. Estrepitosa. Uno puede viajar de algunos lugares de los Estados Unidos a Puerto Rico por $25, por $40. Entonces eso ha traído un tipo de turismo que no es el turismo al que estamos acostumbrados, que es un turismo que viene a consumir otro tipo de bienes y a otros espacios, y que no ha sido tampoco respetuoso de las medidas de salud, como el uso de la mascarilla, como el control de los espacios. Entonces ha habido incluso choques, ¿no? de la policía y de los dueños de los establecimientos con ese sector, con esa población que está llegando a participar de ese tipo de turismo. Así que ha habido, aún en las áreas que están abiertas, se refleja un disloque, ¿no? de la normalidad y de, como tú mencionas, de la formalidad, de la informalidad en la que estamos. Incluso se nota, por ejemplo, los tribunales nuestros nunca habían sido dados a que las audiencias se dieran por videoconferencia, a que las partes no tuvieran que estar delante de los jueces y el tribunal. Hoy en día los abogados que participan de la litigación acuden al tribunal por medios como este en el que estamos. Las vistas son por Zoom. Lo mismo en muchas otras áreas, el teletrabajo, por ejemplo. Pues mucha gente ha regresado a laborar, pero no en sus condiciones ordinarias. Así que cómo uno compagina en los itinerarios y lo que es la tarea ordinaria esencial del empleado con esta nueva modalidad del teletrabajo. Así que ha requerido unas adaptaciones en todos los sentidos que tienen más un peso emocional, personal, social, que hasta este momento un peso económico por la dependencia de las ayudas de los Estados Unidos. Entonces, seamos claros, si eso no estuviera en la ecuación, la situación sería muy distinta y mucho más compleja, ¿verdad? Y como decía Hernán, aún así tenemos que recordar los números prepandemia. Prepandemia, la tasa de participación laboral de Puerto Rico es del 48%. Prepandemia, la tasa de pobreza de Puerto Rico como territorio de los Estados Unidos ronda el 35-39%. Sobre todo el 50%, el 51% de los niños en Puerto Rico viven bajo los niveles de pobreza de los Estados Unidos. Claro, cuando uno pone eso en contexto y dice, pero doctor Frontera, ¿y eso cómo compara con el resto de Latinoamérica? Bueno, volvamos a la cuestión contextual, ¿verdad? No olvidemos que seguimos siendo un territorio de los Estados Unidos que se supone que participa de las ayudas y de la economía de los Estados Unidos. Sin embargo, es el territorio más pobre dentro de los Estados Unidos, incluso un 22% más pobre que el estado más pobre dentro de los Estados Unidos, que es Mississippi. Claro, cuando uno compara eso con el resto de Latinoamérica, dice, bueno, pero tienen un índice de crecimiento que es mayor que incluso el de Chile, o tienen un índice de estabilidad que supera a los otros países de la región. Claro, pero es por la relación directa con los Estados Unidos. Si ese factor no estuviera ahí, ¿verdad? Estaríamos contando una historia muy distinta y lo reconocemos, ¿no? O sea que en ese sentido, pues hay un doble impacto de las políticas de apertura que el gobierno de los Estados Unidos está insistiendo, aun cuando los números de vacunación y de reactivación en Puerto Rico no corresponden a esa reapertura, y habrá que ver cuál es su efecto. Pero por el otro lado, a la necesidad de que sí haya un regreso paulatino, pero continuo hacia la formalidad y hacia la normalidad. Muchas gracias. Y bueno, surge esta pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es, o cuál es la expectativa de ustedes como país con este nuevo gobierno del presidente Biden?
ya que pues definitivamente las propuestas que él ha dado y bueno, los primeros, digamos, signos políticos sugieren que va a ser un gobierno diferente, que quizás pueda ser con mayor inclusión para Puerto Rico, o me estoy equivocando. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes o la visión de este gobierno demócrata, que bueno, ha empezado hace poco, pero han empezado con las vacunas? En Estados Unidos hay vacunas hasta por gusto. Acá en Perú mucha gente está yendo a vacunar. Entonces, ¿ustedes creen que les va a ir mejor que con Trump? Yo personalmente creo que, y es una cuestión histórica, a Puerto Rico generalmente, y esto puede ser algo polémico, pero a Puerto Rico en términos generales le ha ido mejor con administraciones demócratas que con administraciones republicanas, porque los demócratas son más dados a los programas sociales, tienden a ser más abiertos en términos de aceptación a otras culturas, a otras etnias. Y yo creo que eso es ganancia. Yo creo que eso es ganancia para Puerto Rico. No veo esas barreras que la administración Trump tenía con respecto a los puertorriqueños y a Puerto Rico en general. Hay un elemento particular, la participación de los puertorriqueños en los partidos políticos americanos. Nosotros votamos en las primarias, aunque no votamos por el presidente, ¿no? Siempre inclina la balanza hacia los demócratas. Entonces, claro, los demócratas siempre el voto puertorriqueño es un voto importante porque aunque no tiene un efecto directo en la elección, influye sobre la diáspora puertorriqueña de los Estados Unidos. En Puerto Rico vivimos 3.4 millones de habitantes, pero en Estados Unidos hay 5 millones de puertorriqueños. O sea, que sí votan estando al lado de allá. O sea, que hay un efecto directo importante en el ámbito electoral americano. En segundo lugar, hay que reconocer que la posición de Trump sobre Puerto Rico era que Puerto Rico era un activo costoso y él del mundo de los negocios pensaba que todo activo costoso lo que había era que salir de él, ¿no? Y buscar la manera, incluso en un momento dado dijo que si nos podía vender a China. Y no lo dijo retóricamente. Entonces, claro, la visión de los demócratas es una visión muy distinta en ese sentido, pero más aún, cuando uno hace el análisis real, Puerto Rico aporta más a la economía de los Estados Unidos de lo que recibe, ¿verdad? Y eso por miles de millones de dólares es la diferencia real del intercambio, si lo fuéramos a mirar, si fuéramos a considerar a Puerto Rico como una jurisdicción fuera de los Estados Unidos y a mirar los intercambios de un lado a otro. Así que los demócratas en ese sentido incluso han sido más abiertos a que las ayudas que nos tenían que tocar por el huracán, por los terremotos, se muevan con mucha más velocidad y a tratar a Puerto Rico en paridad a los estados con todas las ayudas de la pandemia, ¿verdad? Y eso ya de por sí demuestra un cambio de visión y de mentalidad. Y en este momento en el Congreso de los Estados Unidos hay 2 proyectos de ley presentados sobre el tema del estatus de la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos. Hay un proyecto republicano que promueve una votación estadidad sí o no, y hay un proyecto demócrata que promueve una nueva asamblea constituyente donde sea a través de la asamblea constituyente que se redefina o se aclare la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y los 2 proyectos en este momento están abiertos a la discusión en el Congreso, porque hasta ahora ninguna de los referéndums de estatus que se ha celebrado en Puerto Rico desde el 52, ninguno ha contado con aval congresional, y cualquier cambio en la relación política depende única y exclusivamente del Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que habría que ver, en el 89 hubo un movimiento grande a través del proyecto de J. Bennett Johnson, en los 90 hubo un movimiento grande a través del proyecto Young, que era de Alaska, y ahora hay un movimiento grande en estos 2 proyectos que se están moviendo. Habría que ver si realmente durante esta administración va a haber un cambio político en la relación con Puerto Rico, o lo que sí podemos ver es que ya desde ahora se contempla un cambio distinto al trato que estamos recibiendo de parte del gobierno federal. De verdad, muy interesante lo que nos cuentan, pero bueno, el tiempo se hace corto. Quiero hacerles la última pregunta y esta es importante también desde el punto de vista de su responsabilidad dentro del observatorio. ¿Cómo ven ustedes América Latina? Para muchos es un cambio de era, donde partidos políticos tradicionales se van cayendo, donde las estructuras políticas actuales se van debilitando, donde hay una crisis de institucionalidad en muchos países,
donde el ciudadano de a pie comúnmente sale ahora a protestar en las calles. ¿Cómo ven América Latina desde el punto de vista del observatorio y desde su trabajo de ustedes? Realmente esto es un nuevo panorama, señor Lorenzi, y hacia dónde yo veo que hay una mayor... Nosotros por décadas hemos hablado de participación ciudadana, hemos hablado del empoderamiento de los ciudadanos, hemos hablado del derecho a información de los ciudadanos. Luego esto va a crear una gran transformación en las democracias latinoamericanas. ¿Hacia dónde vamos? Nosotros no estamos muy seguros. Pero ciertamente vamos encaminados a unos gobiernos más abiertos, más transparentes, quizás por necesidad, y de mayor inclusión de los distintos sectores sociales. Las generaciones más adultas en Puerto Rico siempre habían tenido ojos para ver exclusivamente qué pasaba en Estados Unidos. La nueva realidad digital de las redes sociales y del mundo del Internet hace que las generaciones más jóvenes tengan unos ojos y un panorama más abierto. Y si uno mira lo que están discutiendo los estudiantes, lo que están viendo los jóvenes, el tema de Colombia es un tema recurrente en las redes sociales de nuestros estudiantes, el tema de Chile es un tema recurrente, en su momento el tema de Brasil lo fue, lo que ha estado pasando en España lo ha sido también, el tema de México Perú. Y la próxima contienda, lo que ha pasado en Perú, o sea, hay un lente más abierto, hay un enfoque más abierto, particularmente de los jóvenes, que fueron los protagonistas principales de la salida masiva de los puertorriqueños a la calle en el 19 para exigir la salida del gobernador que estaba, ¿no? Hasta que lograron que renunciara, ¿no? Y hubo un gobierno de interino de transición. Y eso yo creo que marca una diferencia y lo refleja el resultado de las últimas elecciones. O sea, es la generación joven, los nuevos participantes de los espacios políticos y públicos, los que están haciendo esa mirada más amplia y que se están viendo en ese ejemplo, ¿no? Y qué está pasando con la gente en Venezuela, qué está pasando en estos países, y están buscando entenderlo y cómo eso se refleja en ellos mismos y en entender quiénes somos y nuestra propia relación con Estados Unidos, nuestra propia política interna. Así que para nosotros es interesantísimo, no solamente como anticipo de lo que pudiera ocurrir aquí en algún momento, sino sobre todo como un espacio de aprendizaje, ¿verdad? Y de entender un mundo al que usualmente no mirábamos, pero que una de las cosas que la universidad siempre ha querido y ahora con el observatorio se materializa, que esa visión de mundo fuera una visión más extendida y que en Puerto Rico empezáramos a mirar y a comprender la importancia de estos fenómenos y su impacto, incluso en nosotros mismos, en nuestros mercados, en nuestra participación global, en nuestra realidad como país latinoamericano, aún dentro de los Estados Unidos, y en el impacto que eso tiene a nivel general en todo lo que ocurre en el hemisferio y sus ramificaciones. Así que, y a entender mejor esos procesos políticos en la comprensión también del mismo equilibrio entre el resto de Latinoamérica con Estados Unidos y lo que implica para nosotros ser parte política de ellos. Así que yo creo que es una mirada mucho más amplia, más comprensiva y un reto, ¿verdad?, de poder entender y nosotros como observatorio poder plasmar esa y explicar esa realidad a la universidad y al país. Bueno, muchas gracias, doctor Vera y doctor Frontera. Bueno, desde aquí los felicito por la labor que hacen y no sé si tienen algunas palabras finales para terminar esta sesión de conversación. Nada, simplemente muy honrado de su invitación y de que se abra esta ventana de colaboración entre democracia latinoamericana y nuestro Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas. Yo me uno a ese agradecimiento y en la medida en que podamos seguir contribuyendo y colaborando, aquí estamos para ustedes. Bueno, muchas gracias y será de repente en otra oportunidad porque el tema es muy extenso y muy interesante. Bueno amigos, muchas gracias desde la plataforma Democracia, este programa Diálogos por la Región. Hasta otra oportunidad. Buenas tardes.